Voy a grabar. Ok. Dios les bendiga. Hermanos, nosotros somos el grupo número uno y el tema que vamos a presentar es la comunicación durante el conflicto. Sabemos que en las relaciones humanas siempre el tema del conflicto es algo que va a ser presente y nosotros vamos a procurar cubrir nuestro tema con una breve introducción, 5 causas del conflicto, 5 maneras que la gente reacciona ante el conflicto, 15 cosas malas para evitar durante el conflicto y 5 cosas buenas que se deben practicar durante el conflicto. Como mencionaba, el conflicto es algo que sucede en una relación entre dos o más personas y puede ser evidenciado por cosas muy pequeñas para nosotros, pero en definitiva un conflicto es cuando hay diferencia tanto de intereses como de algún alcance, propósitos que pueden generar una diferencia de opinión en un grupo de personas. El primer literal son las 5 causas del conflicto. El número uno, surge conflicto por las necesidades no suplidas. Toda persona tiene necesidad tanto de alimento como de abrigo, como de sentirse segura, de sentirse de pertenencia de un grupo. En este caso, la relación de matrimonios, de sentirse amada, pero cuando estas necesidades no son cubiertas, aumentan la tensión en el matrimonio. Y vemos en la Biblia un ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos 6, cuando vemos cuando los cristianos de origen griego llegaron a tener conflictos con los judíos con respecto a la atención de las viudas, llegaron al diálogo y se llegó a una conclusión que fue la solución que pudo a ellos suplir esa necesidad que era tanto el sentido de pertenencia con suplir la necesidad del problema que estaban enfrentando. El segundo es surge conflicto por las emociones controladas por la carne, no por el espíritu. Y esto nos llega a nosotros a una interrogante, pero todos somos carne. Y sí, todos somos carne y nuestras emociones no es que sea malo no tenerlas, sino que la manera como nosotros reaccionamos ante ella. Y por lo cual cuanto más maduro es un creyente, hay mayor presencia del Espíritu Santo y podemos dar como evidencia cómo reaccionamos, si reaccionamos de manera espiritual o lo hacemos en la carne. Y esto en la relación de matrimonio se puede ver como representado como un sinónimo, un antónimo, por ejemplo, cuando hay amor, amistad o hay odio, enemistad, cuando hay envidia, cuando hay satisfacción, agradecimiento. Estos son como comparativas del cual cómo nosotros reaccionamos ante las emociones. También surge un conflicto por los deseos egoístas y creo que todos tenemos deseos que cumplir en nuestras vidas, pero cuando en una relación no hay un acuerdo y solo una de las partes busca alcanzar eso, pues eso genera un problema. Y vemos cómo en Santiago nos dice de dónde viene, cuál es el origen y todo viene desde nuestro corazón, desde el profundo de nuestras pasiones y que las cuales nosotros combatimos a nuestros miembros. Y si la pareja no tiene como la alerta de lo que está viviendo, pues uno va a jalar por su lado y eso puede generar dañar al otro. Ahora bien, surge conflicto cuando se hace un juicio precipitado sobre lo que el cónyuge quiere decir. Y aquí vemos, esto es cuando nosotros no contamos hasta 10, sino que en nuestro interior comenzamos a decir, esta persona ha querido decir esto o quiere hacer esto sin consultarlo. Entonces, cuán importante es el diálogo entre las personas y saber de que la primera reacción no necesariamente tiene que ser confrontar, sino que analizar, tomar todas cosas a la medida. Y nosotros vemos en la Biblia cómo aún el pueblo de Israel tuvo conflictos cuando allá en la conquista, las 2 tribus y media levantaron un altar y los otros pensaron de que ellos se habían rebelado contra Dios y prácticamente ellos querían hacer memoria de que ellos también eran parte del pueblo de Israel. Y todo eso es por tomar decisiones precipitadas. Y finalmente, eso es un conflicto por tener valores diferentes. Los valores no es que sean malos, no hay ni un valor que sea mejor que otro, sino que Dios ha puesto individualidad en nosotros y podemos reaccionar de manera diferente. Y creo que todo esto
puede ser evidenciado en nuestra vida y aún en el matrimonio, ya que, como dice, por los opuestos se atraen y vemos de que quizás alguien que puede ser demasiado seguro puede brindar esa seguridad que alguien, una persona que es un poco más mesurada, una persona más tranquila busca quizás protección de su pareja, entonces eso se complementa, pero lastimosamente en el matrimonio, cuando hay una problemática que se repite una y otra vez, es por la diferencia de valores. Probablemente alguien no está muy interesado, digamos, en, en ser precavido y la contraparte es muy arrojada, confiada en la manera de cómo interactúa, puede generar que la persona pueda sentirse en peligro, aquella persona que es más mesurada y cautelosa. Muchas veces puede ser por el tema de orden, de que alguien es mucho más ordenado que otro y le gusta de que seguir una metodología de cómo hacer las cosas y otra persona es más espontánea al momento de reaccionar en la manera de cómo nosotros nos comunicamos. Hay personas que son más reservadas que otras, hay personas que son más expresivas y todo esto puede llevar a un conflicto. A continuación, continuamos con las 5 maneras de que la gente reacciona ante el conflicto. Que el Señor les bendiga. Como dijo el hermano, continuamos con estas 5 maneras en que la gente reacciona ante un conflicto. Bueno, normalmente el ser humano reacciona ante un conflicto, ya sea por causa cultural, naturaleza o como el ejemplo que pudo haber visto en su propia familia, ¿verdad? Empezamos con el primer punto, a mi manera. Usualmente este tipo de personas les encanta tomar el control y hacer las cosas a su manera. Piensan que no existe otra manera más allá que la de ellos y son personas que persisten, que insisten hasta que la otra persona cede a la manera que ellos creen que es mejor. Luego pasamos al siguiente punto, que es de ninguna manera. Este tipo de personas son personas que usualmente evitan el conflicto. Debido a esto, ya que se evita el conflicto, no hay una respuesta a este, no hay una solución y se puede decir que ellos tratan de que el conflicto, el problema muera simplemente sin una solución, lo cual sabemos que no es correcto, ¿verdad? Ya que no podemos evitar un conflicto en sí, porque si lo dejamos de lado en cualquier momento puede regresar y de una peor manera. La siguiente es a tu manera. Este tipo de personas usualmente dejan que la otra persona tome el control, ceden a toda petición de la otra persona, retrayéndose en sí mismos y evitando expresarse a sí mismos, lo cual puede ser muy agotador tanto para esa persona, ya que no está expresando sus verdaderos sentimientos o pensamientos a su compañero. En la cuarta es mitad y mitad. En esta situación, ambas partes dejan cosas que les gustan o ceden y también, pues, me podría decir que renuncian a ciertas cosas, tanto por igual. En esta parte se podría decir que tratan de ser muy igualitarios, en el punto que, como menciono, si uno renuncia a una cosa, el otro también. Si uno empieza a hacer algo, el otro también. Y la quinta manera es a nuestra manera. A diferencia de la cuarta, la quinta manera, que es a nuestra manera, podría decir que es muy parecida, pero en esta situación se puede ver más un interés por su compañero más que por sí mismo, poniendo en sí a su compañero antes que a él mismo. A nuestra manera también podemos ver cómo ambas partes tienen ese mismo sentimiento de entrega. A la otra parte, no solamente viendo sus propios intereses o viendo lo que les puede favorecer, o como en el contrario, ¿verdad? De que mitad y mitad. En esta ocasión quizás no se ve tanto en mitad y mitad por parte de la persona, sino que se ve la entrega hacia la otra parte. Y bueno, con esto podemos preguntarnos, cómo continuamos. Entonces, ahorita continuamos con la C, que es 15 cosas malas para evitar durante el conflicto. Dios les bendiga, hermanos. A mí me corresponde hablar las 15 cosas malas para evitar el conflicto. Estas 15 mandamientos son muy importantes. ¿Y qué debemos de hacer? Primero debemos de leer y entenderlos. Luego debemos de orar y practicarlo uno a uno. ¿Cómo los vamos a practicar? Escogiendo, podemos leerlos y escoger cuál nos cuesta o cuál rompemos más al practicarlos. Al practicarlos y al realizarlos, vamos a tener una mejor comunicación en nuestro matrimonio. Recordemos también y tengamos en cuenta que para realizar esto necesitamos mucho tiempo, humildad
deseo de mejorar, guía del Espíritu Santo y práctica. Necesitamos práctica para poder mejorar nuestra comunicación. Para eso vamos a ver las 15 y la primera es, nunca hables sin reflexionar. Siempre pensemos o planeemos lo que vamos a decir, porque a veces en momentos de enojo, en momentos de conflicto, dañamos con nuestras palabras. Ojo, de tener cuidado y evitar decir cosas que después nos podemos arrepentir. Segundo, nunca se enfrente a su cónyuge en público. Esto va a ser vergonzoso para nuestra pareja y también para las personas que están a nuestro alrededor y no se va a poder resolver un conflicto de esta manera. Tercero, nunca se enfrente a su cónyuge delante de sus hijos. Recordemos que nuestros hijos necesitan vivir en un ambiente de amor y paz. No necesitan vivir en un ambiente en el cual tengan que decidir entre un padre y entre el otro. Necesitan vivir en amor y paz para los dos. Cuarto, nunca use a sus hijos en los conflictos. Esto desarrolla inseguridad en ellos y no debemos de poner como juez a nuestros hijos para poder decidir o para poder tomar una decisión en nuestro conflicto. Es muy importante no usar a nuestros hijos. Quinto, nunca diga nunca ni siempre. Esto hace que la otra persona se defienda. Por ejemplo, una esposa dijo, tú siempre te quejas. Eso probablemente pudo haber sido mentira, pero ella estaba exagerando, lo cual esto lleva a que un conflicto no se pueda solucionar. Sexto, nunca use insultos. A veces exageramos, en los momentos de conflicto exageramos los errores de las personas, llamándolos mentirosos, llamándolos perezosos, llamándolos estúpidos, o a veces ocupamos palabras mucho peores. Recordemos que en los momentos de conflicto también somos hijos de Dios y debemos de cuidar nuestras palabras. Séptimo, nunca sea histórico trayendo al reencuentro el pasado. Debemos de enfocarnos en el problema actual. No debemos de traer cosas que nos recuerdan a nuestro pasado, porque eso ocasionará daño y confusión a la hora de resolver nuestro conflicto en el momento. No seamos como aquel niño que enterró su gato muerto y dejó la cola afuera, porque las cosas del pasado traen malos olores. Debemos de perdonar y olvidar como Dios perdonó nuestros pecados. Octavo, nunca se aleje a menos que otras personas convengan en un receso, unos pocos minutos para orar. Al alejarnos de los conflictos, eso nos hace ver como una persona maleducada y eso ocasiona más enojo a la otra parte. Por ende, no debemos de alejarlos. La 9, nunca grite. Recordemos que nuestro tono de voz habla más que nuestras palabras. Muy importante también esa. La 10, nunca mencione a otras personas en la conversación a menos que sean parte directa del problema. No debemos de comparar a nuestro cónyuge con otra persona de nuestra familia. Eso va a ocasionar que el conflicto aumente. La 11, nunca gane a expensas de que su cónyuge pierde. Recordemos que el conflicto no es una competencia. En el conflicto no hay un ganador ni un perdedor. Recordemos que los dos debemos de sentirnos sanos y buscar soluciones en las cuales los dos podamos ser ganadores y podamos desarrollarnos de una mejor manera. 12. Nunca reduzca al silencio a su cónyuge como si fuera inmaduro o falta de sabiduría. No nos debemos de elevar o sentir mayor que nuestro cónyuge. Debemos de tener en cuenta que somos iguales, porque si no esto va a ocasionar más daño en nuestro cónyuge. La 13, nunca acuse a su cónyuge con declaraciones que comiencen con tú. Por ejemplo, tú hiciste eso. En vez de decir eso, podemos decir, me sentí mal cuando no me consultaste. Y esto nos puede llevar a ponernos de acuerdo para la próxima vez consultar algo y poderlo hacer de la mejor manera y poder evitar un conflicto. La 14, nunca inicie un conflicto cuando cualquiera de los dos esté cansado, enfermo o tomando medicina. No estamos en las condiciones adecuadas para resolver un conflicto en esta situación. Por ende, esperemos el momento ideal en el cual los dos estemos de la mejor manera para poder resolver el conflicto. Y la quinta, nunca toque a su cónyuge de una forma dañina. No le pegue a su cónyuge. No es necesario llegar
a violencia para resolver un conflicto. Estas 15 cosas son bien importantes y nos van a ayudar en el matrimonio a poder tener una mejor comunicación. Seguimos con nuestro compañero. Yo le bendiga, hermanos. En esta ocasión les vengo a hablar sobre 5 cosas buenas que se deben practicar durante el conflicto. Número 1, escuche de forma activa. Aquí lo podemos definir en 3 puntos. Uno, haga preguntas. Número 2, diga en sus propias palabras lo que está oyendo. Y número 3, esté abierto en vez de defenderse. ¿Qué quiere decir en este punto, hermanos? Eh, Durante el conflicto, una de las cosas buenas se tiene que es escuchar de una forma activa. O sea, que quiere decir que no hay que sentirse ofendido o quizás no interpretar las cosas de diferente manera. Entonces, por eso están estos puntos. ¿Sí? El hacer preguntas es como una guía, ¿verdad? Diga con sus propias palabras lo que está oyendo, ¿verdad? Lo que usted está escuchando y esté abierto en vez de defenderse, ¿verdad? Nosotros, como humanos, nosotros siempre tendemos a defendernos, pero debemos de estar abiertos, ¿verdad? Otra cosa, la segunda cosa buena que se debe practicar durante el conflicto es aclarar el problema. Como el punto anterior dijimos, hagamos preguntas. Entonces podemos hacer esta la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema? Pregunte por qué esto es importante para ti, o sea, para la próxima, para la pareja o para la persona. Y reconozca el punto de vista de su cónyuge. Veo que esto es importante para ti. Esto es importante porque así podemos, durante el conflicto, pues, debemos de saber cuál es el problema o cuál es el origen del problema, ¿verdad? Entonces, la mejor manera es haciendo preguntas, ¿verdad? Entonces, ya con las preguntas ya uno ya va guiando. Número 3, pida sugerencias. Pregunta, haga la siguiente pregunta. ¿Qué solución tienes a la persona, verdad? Con demasiada frecuencia, esta pregunta la gente puede sentirse criticada o se puede quejar y no puede llegar a ninguna solución. Describa los cambios de comportamiento. ¿Qué puedo hacer para comportarme de manera diferente? ¿Verdad? Identifique cómo sería el momento de paz. Pregunte, ¿cómo vamos a saber que las cosas han cambiado? Número 4, comparta sus pensamientos. O sea, que está bien que escuche, pero también la otra persona debe de escuchar lo que usted está pensando. Dime, uno de los tips es permanecer tranquilo de información, ¿verdad? De lo que está hablando, del problema que está surgiendo o de la perspectiva del pensamiento de la persona. Aclare su punto de vista y busque algo en que la queja de su cónyuge con lo que usted pueda estar de acuerdo. Esto es importante, hermanos, como le mencioné anteriormente, ya que es bueno escuchar de forma activa, como lo vimos en el primer punto, pero también hay que decir las cosas que usted está sintiendo, ¿verdad? Es la aclaración, ¿verdad? Para que ambas partes puedan saber la solución, lo vamos a ver en el punto número 5. Póngase de acuerdo en una solución. Afirme que ambos desean solucionar el problema. Se puede hacer un acuerdo, ¿verdad? En que ambos estén, como dice la palabra, de acuerdo para solucionar el problema. Y fije una fecha para revisar el progreso, para poder ver el avance que tiene para la solución de este conflicto. Para conclusión, hermanos, todo conflicto tiene un origen y cada conflicto genera una reacción de que muchas veces no es agradable y puede ser destructiva, pero podemos evitar más conflictos. Si aprendemos a cómo reaccionar y hacer en medio un conflicto es muy importante para seguir creciendo. Hermanos, en todos parejas, en todo matrimonio hay conflictos, hay discusiones. Pero nuestra manera como cristianos es el método de cómo resolverla o cómo reaccionamos al problema. Eso sería todo, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos.